somos el equipo A. Vamos a hablar sobre el capítulo 3, el cual menciona los aspectos médicos legales y éticos. Nosotros abordaremos el tema sobre la norma oficial mexicana 034, la norma oficial mexicana 237 y la ética que debe de tener el proveedor de atención prehospitalaria. Vamos a iniciar presentando la norma oficial mexicana 237. Bueno, como introducción, que en México la atención médica prehospitalaria se ha desarrollado gradualmente. Sin embargo, los índices de mortalidad son altos. Para esto se ha limitado el daño y con eficacia se hace lo posible para resguardar la seguridad del paciente. La Secretaría de Salud impulsa estrategias, mecanismos y programas. Uno de estos es la norma oficial mexicana, que cuenta como disposición sanitaria. Permite contar con elementos en prestación de servicios de salud y unidades móviles, como es el caso de las ambulancias. El objetivo de esta norma es establecer los criterios mínimos que se deben cumplir en la atención médica prehospitalaria, al igual que las especificaciones del equipamiento e insumos en las unidades móviles, tipo la ambulancia y la persona que realiza el servicio médico. El campo de aplicación habla sobre que esta norma es obligatoria para todos los prestadores del servicio de atención médico prehospitalario, de los sectores tanto públicos, social como privados, brindando así servicios de traslado y a pacientes ambulatorios en atención de emergencias médicas. Como referencias, la norma tiene a la norma oficial mexicana número 004 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el 2012 del expediente clínico, la norma oficial mexicana 007 del Servicio de Salubridad y Asistencia en el 1993, que habla sobre la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación del servicio. También la norma oficial número 017 de Seguridad y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que habla de la vigilancia epidemiológica. Así como también tenemos la norma oficial 220 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el 2002, que habla sobre la instalación y operación farmacovigilancia, entre otras. Bueno, como la norma oficial mexicana lleva diferentes definiciones. Una de estas es ambulancia, que es la unidad ya sea aérea, marítima o terrestre destinada para la atención médica o prehospitalaria. Está diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad en la atención médica. Esta consta de una cabina para el operador de la ambulancia, que es el piloto y su copiloto respectivo. También tiene un compartimento destinado para la atención del paciente personal. Cuenta con equipo médico e insumos necesarios, excepto en las de traslado. Las ambulancias de traslado es la unidad aérea, marítima o terrestre destinada al traslado de los pacientes ambulatorios. No requiere atención médica de urgencia ni cuidados intensivos. La ambulancia de urgencias básicas es la unidad móvil aérea, marítima o terrestre destinada al servicio de pacientes que requieren atención médica prehospitalaria mediante un soporte básico de vida. La ambulancia de urgencias avanzadas es la unidad móvil aérea, marítima o terrestre destinada al servicio de pacientes que requieren atención médica prehospitalaria mediante un soporte avanzado de vida. También, por último, tenemos las ambulancias de cuidados intensivos. Es la unidad móvil destinada a la atención médica interhospitalaria de pacientes que por su estado de gravedad requieren una mayor atención, usando un soporte avanzado de vida y cuidados críticos. Tenemos lo que es la definición de la atención médica, que es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. La atención médica prehospitalaria es la otorgada al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro su vida, órganos o alguna función, con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización. Un centro regulador de urgencias médicas es la instancia técnico, médico y administrativa
responsabilidad de la Secretaría de Salud Estatal o del Gobierno del Distrito Federal. Establece la secuencia de las actividades específicas para la atención médica prehospitalaria en el sitio del evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para la atención médica designada. Su finalidad es brindar una atención médica oportuna y especializada a las 24 horas del día en todo el año. Tenemos lo que es el número económico, que es el número asignado a una unidad móvil para propósitos de identificación. Es otorgado internamente por la institución a la cual pertenece. Un paciente ambulatorio es todo aquel usuario de servicios de atención médica que no necesite de una hospitalización. El primer respondiente es la persona auxiliar de salud capacitada en los temas señalados del apéndice informativo, que ha sido autorizada por la autoridad sanitaria correspondiente para coadyuvar en la prestación de servicios de atención médica prehospitalaria. Acude espontáneamente o es enviado por una institución de salud en un vehículo perfectamente identificado. También tenemos lo que es el técnico en atención médica prehospitalaria, que es el personal formado de manera específica en el nivel técnico de la atención médica prehospitalaria o, en su caso, capacitado que ha sido autorizado por la autoridad educativa competente para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas, aptitudes adquiridas en toda su formación. Como abreviaturas tenemos a la CRUM, que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, y TAMP, que es el técnico en atención médica prehospitalaria. Y por último, les voy a decir sobre las disposiciones generales, que es en principal sobre las ambulancias. Todo personal que preste servicios de atención médica a bordo de una ambulancia deberá de tener una formación específica y recibir capacitación periódica atendiendo al tipo y nivel resolutivo de la prestación de servicios. Deberán ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido notificadas mediante el aviso de funcionamiento respectivo. Prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida o salud del paciente y del personal que preste el servicio. Deberán cumplir con disposiciones para el manejo de los residuos peligrosos y biológicos infecciosos de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana. También debe de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad. El vehículo y el equipo deberán recibir mantenimiento periódico, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las unidades y autoridades competentes en materia de comunicaciones y transporte. Estas se deben apegar a un reglamento que establezca el nivel federal y las entidades federativas en materia de tránsito, control de emisiones contaminantes, uso del mar territorial o espacio aéreo. Deberán portar al frente o en los costados y en la parte posterior de la leyenda ambulancia. En la parte frontal, su imagen deberá ser en espejo, es decir, tiene que ser invertida. El material reflejante y en color contraste con el vehículo. Con letras de un tamaño menor a 10 centímetros. Estos son los lineamientos que debe tener físicamente el vehículo. Deberán de contar con un rolo o un material reflejante en color contrastante con el vehículo y con caracteres de tamaño no menor a 8 centímetros en el toldo del vehículo. Las ambulancias terrestres deberán contar con lámparas que emiten luces rojas, blancas, hacia adelante de manera intermitente en una barra de torreta sobre el toldo del operador de la ambulancia, con proyección de luces a 360 grados, intermitentes y visibles desde una distancia mínima a 150 metros. Las ambulancias aéreas y marítimas deben estar configuradas de acuerdo con las especificaciones del diseño del fabricante y contar con un área que permita la atención del paciente durante su traslado. El equipamiento e insumo de las ambulancias. Las ambulancias deberán contar y cumplir con un equipamiento señalados en los numerales de los apéndices normativos que corresponden al tipo de ambulancia en el cual se está tratando. Es cuidadosamente observar las características particulares del equipo que debe emplearse en condiciones de vuelo o operaciones marítimas. Las personas físicas, morales, representantes legales o la persona facultada
para dicho trabajo respecto a ambulancias aéreas, marítimas o terrestres de traslado en urgencias básicas o avanzadas y de cuidados intensivos de los sectores público, social y privado, podrán solicitar la evaluación de la conformidad del cumplimiento de esta norma ante los organismos acreditados y aprobados a dichos propósitos. Bueno, mi compañera les hablará sobre las disposiciones específicas y la atención médica prehospitalaria. Hola, bueno, pues cabe mencionar que esta norma 237 posteriormente sufre una modificación en la cual queda como la norma oficial mexicana 034. Entonces, mi compañero va a hablar un poquito más adelante de esa norma, pero las modificaciones en realidad al parecer fueron muy mínimas. En cuanto a esta, la norma 237, que es la que estamos mencionando ahorita, las disposiciones específicas que menciona tanto para el tipo de ambulancia como para el personal que incluye cada ambulancia son las siguientes. En una ambulancia de traslado debe ir un operador de la ambulancia, técnico en atención médica prehospitalaria, capacitado obviamente en la conducción de vehículos de traslado de pacientes ambulatorios, y además debe ir un copiloto técnico igual en atención médica prehospitalaria para que dé la atención al usuario o al paciente. Eso es en cuanto al personal. En cuanto a las dimensiones, este tipo de ambulancia de traslado debe tener en el compartimento de donde se realiza la atención, debe tener como mínimo 1.35 metros de altura por 1.50 metros de ancho y 2 metros de largo. Eso es para la ambulancia de traslado. Para la ambulancia de urgencias básicas o avanzadas, también deben contar, obviamente, con la ambulancia y al menos un copiloto en atención médica prehospitalaria, y deben estar capacitados para el tipo de ambulancia en la que prestan el servicio, es decir, capacitados en soporte vital básico o avanzado según sea el tipo de ambulancia. En cuanto a dimensiones, en el área donde se realiza la atención debe tener 1.60 metros de altura por 1.90 de ancho y 2.50 metros de largo. La ambulancia de cuidados intensivos igual debe contar obviamente con un personal de un operador de ambulancia y al menos un técnico en atención médica prehospitalaria, al menos uno. Eso es lo que nos dicen, pero pueden ir dos. Estos deben estar acreditados con cursos para el manejo de pacientes en estado crítico que requieran cuidados intensivos, y pues estas certificaciones o cursos o diplomados deben estar avalados por las autoridades educativas. También esta ambulancia de cuidados intensivos debe contar con un médico capacitado en atención médica prehospitalaria y obviamente capacitado en el manejo de atención a pacientes en estado crítico. Las dimensiones de esta ambulancia deben ser, al igual que las anteriores, 1.60 metros de altura, 1.90 metros de ancho por 2.50 metros de largo. Las ambulancias aéreas, estas también deben contar con técnicos en atenciones médicas prehospitalarias o personal de enfermería que esté capacitado en la atención prehospitalaria, pero que además tenga cursos acreditados en medicina aeroespacial e interacción con la aeronave. Esto es como mínimo el personal que debe llevar una ambulancia aérea. También deben estar regularmente, o bueno, se requiere un médico que también tenga cursos acreditados en medicina aeroespacial e interacción con la aeronave, y pues él va a ser el enlace entre la entrega y la recepción del paciente al lugar a donde se lleve. Y bueno, por último, las ambulancias marítimas. Esas también deben contar con un operador de ambulancia de técnico en urgencias médicas prehospitalaria, capacitado en operaciones marítimas. Aquí menciona a excepción
las ambulancias de las Fuerzas Armadas. También deben contar con técnicos en atenciones médicas prehospitalarias o personal de enfermería capacitado en atención médica prehospitalaria, con cursos, pues el salvamento acuático. Esto es para las ambulancias marítimas. Las especificaciones las especificaciones para la atención médica prehospitalaria menciona varios puntos. Aquí el primer respondiente deberá brindar los primeros auxilios con los procedimientos en los que fue capacitado. Nunca debe hacer o llevar a cabo una acción para la cual no haya sido capacitado y que pueda poner en peligro la vida y la integridad del paciente. También la atención médica se debe brindar en áreas geográficas determinadas por el Centro de Regulación de Urgencias Médicas. La solicitud de la atención médica prehospitalaria se hará directamente a este centro de regulación, su equivalente operativo en el área geográfica en la que se suscite la situación o cualquier institución de salud. Esto debe ser a través de vía telefónica. Regularmente, como ya sabemos, en cada zona, en cada estado, hay un teléfono o un número de emergencia. Regularmente son 3 dígitos, por ejemplo, el 911, que también ya lo tenemos. Y este número es gratuito. Aquí el Centro de Regulación de Urgencias Médicas enlaza con los establecimientos médicos fijos, o móviles por radiocomunicación o por algún otro medio de comunicación establecido o que sea funcional para ellos. Toda llamada que se recibe a este centro también debe ser atendida, clasificada, registrada y se le debe de dar seguimiento, el seguimiento correspondiente para la atención. El personal operativo de este centro está conformado por un médico, técnicos en atenciones médicas prehospitalarias acreditados, activos y en servicio. Entonces, este equipo en turno lleva la coordinación de toda la logística y la coordinación operativa y además brinda asesoría médica si es que lo llega a requerir el responsable de la atención del paciente. También este centro se encarga de enviar al sitio de la urgencia la ambulancia disponible o más cercana o la más adecuada para el tipo de urgencia que se está presentando y coordina el traslado al servicio de urgencias. El técnico en atención prehospitalaria o el responsable de la atención en la ambulancia va a reportar a este centro los siguientes datos: los hallazgos clínicos del paciente, el diagnóstico presuncional, es decir, el diagnóstico posible que nosotros observamos, el estado del paciente, las necesidades inmediatas que se requieren para que sean preparadas en el establecimiento al que nos dirigimos. Es decir, este centro se va a encargar de avisar al hospital al que nos dirigimos de lo que se requiere para la atención de ese paciente para que cuando nosotros lleguemos ya todo esté listo y preparado para poder dar la atención lo más rápido posible. Y todas estas actividades que nosotros hacemos en la ambulancia, en el momento desde que salimos, desde que recibimos el llamado, llegamos al sitio de urgencia y durante el traslado, todo esto que nosotros, a cada actividad que nosotros realizamos debe quedar asentada en un formato para el registro de la atención médica prehospitalaria de urgencias. ¿Ok? Bueno, también el manejo de atención prehospitalaria deberá realizarse de acuerdo a los protocolos escritos de la naturaleza del evento que se tenga, definidos obviamente por la institución responsable que brinda la atención prehospitalaria. Y bueno, los protocolos deben estar obviamente avalados y firmados por la autoridad médica o el responsable sanitario de ese servicio, está prestando ese servicio. Es decir, no debemos actuar nunca fuera de protocolo, siempre debemos tener en cuenta cada protocolo que tenemos de acuerdo a la atención o a cada urgencia y seguirlo. ¿Ok?
Ahora, los formatos para el registro de la atención prehospitalaria que mencioné hace un momentito deberán contener como mínimo el dato de registro, que es el número o un folio del formato, todos deben estar foliados, la fecha del servicio, día, mes y año, la identificación de la ambulancia, es decir, el número de placas y la institución a la que pertenece el número de ambulancia también, que se le da en cada departamento. Tienen un número de ambulancia diferente, entonces debe incluir ese número de la ambulancia, su número de placas y la institución a la que pertenece esa ambulancia, sea del tipo que sea. El tipo de servicio, es decir, si es de traslado, si es una urgencia o si es cuidados intensivos. El lugar en donde ocurre la urgencia, ya sea en una casa, en una escuela, en un centro deportivo, en la vía pública, siempre debe llevar el lugar en donde se atendió la urgencia o a donde llegamos a tener la urgencia. También debemos colocar la hora de salida de la ambulancia del departamento de urgencia, también la hora de fin de atención o alta del paciente, es decir, la hora en la que nosotros entregamos el paciente en el hospital o en el que nosotros se da de alta a ese paciente. También una identificación del personal operativo, del operador de la unidad, del operador del vehículo, del técnico en atención médica prehospitalaria y del médico, si es que lleva un médico o personal de enfermería. Se debe anotar la identificación del personal que va a bordo atendiendo la urgencia. Los datos del paciente son importantes, el nombre, la edad, sexo o media afiliación. Los antecedentes personales patológicos del paciente también es importante que se incluyan, y el padecimiento actual, es decir, si fue una causa traumática o no traumática la urgencia, describir rápidamente el mecanismo de lesión, si fue una enfermedad súbita, una enfermedad crónica o si fue una complicación de una enfermedad crónica, según proceda, según sea el caso. Hay que anotar o debe incluir una exploración, en un apartado debe estar una exploración física rápida del paciente, es decir, lo que encontramos físicamente cuando hicimos nuestra evaluación. También la descripción de las lesiones o de las afectaciones con las que nos encontramos, dónde se localizan, qué tipo de afectación o lesión fue, si hubo daño a algún órgano, algún aparato o sistema. También es importante que se describa detalladamente eso, cómo se manejó, es decir, cómo se manejó vía aérea, ventilación, circulación, líquidos endovenosos si se aplicaron, fármacos si se aplicaron, inmovilización, así como cualquier otra observación que se pueda o que podamos usar, debe ir en este formato. Y por último, la derivación del paciente, es decir, el establecimiento para la atención médica, cuando aplica obviamente datos y firmas de los responsables que entregan y reciben al paciente. Es decir, debe ir a un apartado donde nosotros o el responsable de la atención médica firme, lleve nombre y firma, es decir, nosotros entregamos y el médico que lo recibe o el personal de salud que lo está recibiendo en el hospital o en la institución a la que nosotros lo llevamos. Esto es por parte del formato. Todo esto es muy importante que ese formato lleve. Y bueno, también nos dice que el Centro de Regulación de Urgencias Médicas va a dar asesoría y apoyo médico y asistencia a la aplicación de protocolos si es que se requiere, si es que se necesita para el manejo del paciente. Este centro se va a encargar de dar ese apoyo, ya sea por radio o por cualquier otro medio de comunicación que resulte apropiado para el momento. Los traslados van a depender de la regulación de este centro. Este centro también va a regular los traslados, también va a depender de la causa del evento crítico del paciente, de la ubicación en la que se encuentre, de la disponibilidad, capacidad resolutiva y del establecimiento para atención médica. Es decir, este centro va a regular hacia dónde se va a trasladar el paciente. Es decir, tenemos un paciente con un trauma severo.
Este centro se va a encargar de localizar el establecimiento de traumatología más cercano o más apropiado para la atención del paciente. Sin embargo, si este establecimiento nos queda muy lejos, debe elegir algún otro que tenga la capacidad para resolver o para estabilizar al paciente y posteriormente darle el traslado al lugar apropiado. Por este centro es el que se va a encargar de todos esos detalles. También, después de esto, ya que encuentra el centro apropiado para el traslado del paciente que nosotros llevamos, es el encargado, este centro de regulación de urgencias médicas, de llamar a este centro de atención médica o al hospital, en este caso, y de avisar que llevamos un paciente, que estamos trasladando un paciente, se encarga de avisarle las condiciones en las que llevamos al paciente. Y bueno, aquí tiene que checar si hay la capacidad resolutiva para el caso que llevamos, si hay la capacidad en cuanto a ocupación para recibir a nuestro paciente y también si tienen la capacidad de tratarlo. Si es así, entonces nos manda a ese centro que ya elige, que es el más apropiado. Bueno, el personal responsable de la atención de urgencias médicas prehospitalarias deberá también consignar un formato de registro para todos los eventos ocurridos con motivo de atención de un paciente, desde que la ambulancia acudió al llamado hasta el momento en que el paciente fue entregado. Es más o menos el formato que mencioné anteriormente. Todos debemos contar con un formato que lleve el horario específico en donde desde que nosotros salimos a atender el llamado hasta que llegamos al establecimiento donde van a terminar o van a continuar con la atención de nuestro paciente. Este personal responsable que atendió este hecho, esta situación, también va a tener un formato en donde todas se me fue la palabra, donde todas las pertenencias, que el paciente nos fue entregado, se les está entregando al centro al que nosotros llevamos, es decir, al hospital. Debe haber un formato, debemos tener un formato en donde todas estas cosas que nosotros pudimos recoger del paciente se le está entregando a ese hospital para que posteriormente se le entreguen al paciente o al familiar o al paciente o a la persona responsable de ese paciente, en caso de que el paciente no pueda recibirlas. También el personal del establecimiento para atención médica o en su caso de la ambulancia dará aviso al Ministerio Público en caso de que se encuentre en un hecho que se trate de un caso médico legal. Por ejemplo, si nosotros llegamos a la atención de una situación en donde nos estamos dando cuenta que fue por violencia familiar, por violación o algún tipo de esos, violencia a un menor, debemos avisar ya sea nosotros como responsables de la atención o en su defecto el hospital debe dar aviso al Ministerio Público para dar fe de los hechos. Bueno, cabe mencionar que en capítulos anteriores, incluso en este capítulo, es muy importante también conocer los protocolos de cómo atender una situación en la que conlleve un caso legal, porque también hay protocolos para que nosotros como personal de urgencias médicas no tengamos ningún problema legal en ese tipo de cuestiones. Entonces debemos tener muy claro qué es lo que debemos hacer en cada caso. Y bueno, en el expediente clínico del paciente se debe incluir este formato en donde va la fecha, el tipo de lesión y todo eso que mencioné anteriormente. Una copia de ese formato se va a entregar al hospital porque se debe anexar a su expediente clínico. Estas son las consideraciones específicas en cuanto a la atención médica prehospitalaria. ¿Quién se encarga de vigilar que esta norma oficial mexicana se cumpla? Pues la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, es decir,
en cada estado, en cada zona. Las autoridades federativas se van a encargar de vigilar que esta norma y estas especificaciones, tanto generales como específicas, se estén cumpliendo. Y bueno, al final de esta norma nos menciona algunos apéndices normativos, nos menciona algunas cosas específicas en cuanto a equipo con los que debe contar cada tipo de ambulancia, la ambulancia terrestre, aérea y marítima. Y bueno, nos van a estar hablando un poquito más acerca de eso ahorita más adelantito otro compañero. En cuanto a las consideraciones específicas, pues eso es específicamente lo que se debe cumplir, tanto en la cuestión del personal que atiende como en la cuestión del equipo y el tipo de ambulancia que atiende también esa situación de urgencia. Perfecto. Bueno, pues a mí y a mi compañero Víctor nos toca hablar de la norma 034, que a comparación de la 037, que era un proyecto de cambio de norma, la 034 se da en vigor a partir del 2013. En el 2012 fue donde la aceptan y entra en vigor a partir del 2013. Solamente los cambios son muy básicos o muy pequeños, de los primeros 5 puntos, a comparación del proyecto de norma de la 037, donde el énfasis que hace o hace más cambios es a las referencias. Sabemos que al ser un proyecto de norma, o la primera norma que es hacia la atención prehospitalaria, se tiene que tener más normas que ya están en vigor. Las normas con las que hace referencia o que se nutre más la 034 es la 004 de la SSA del 2017, que habla sobre el expediente clínico, así como la 007 de 1993 de la atención de la mujer en parto, 017 de la SSA del 2012, que es la vigilancia epidemiológica, la 017 del 2008 de la SSA, que habla sobre el equipo de protección personal, la 087 de la SSA y la Semarnat, que habla sobre la protección ambiental, la 220 de la SSA de la instalación y operación de fármacos, y de la 046 de la SSA, que habla sobre la violencia familiar, sexual y agresión hacia la mujer. Esas son las referencias que se nutren más ya cuando entra en vigor la norma 034 a comparación del proyecto de norma de la 037. Esos son los cambios que se ven más significativos en los primeros 5 puntos. Después del proyecto de norma no hace ningún cambio más significativo al ya volverse norma a un proyecto de norma. Ya mi compañero Víctor les habla de los siguientes 5 puntos de la norma 034. Ok, pues en el modelo de atención prehospitalaria, ya bien lo dijo mi compañero Mauricio, está por la norma oficial mexicana 034 de la SSA 2013, en la cual la atención médica prehospitalaria en México va a estar asignado, como dijo mi compañera Carelli, por un número único que es el 911-911. Va a también haber un centro regulador de urgencias médicas, en el cual va a tener una instalación que va a ser la instalación del CRUM, el equipamiento del CRUM, recursos humanos del CRUM, procedimientos del CRUM, las unidades móviles tipo ambulancia, el técnico en atención médica prehospitalaria, lo que sería el TAM, y la atención prehospitalaria. Las disposiciones específicas que maneja es que el operador debe ser un técnico en atención médica prehospitalaria TAM, en el cual también debe tener un curso para manejar un vehículo de emergencia, que sería el OVE, y marca que también el copiloto de atención debe tener cursos en actualización, como es la certificación que brindan lo que es el técnico en atención médica prehospitalaria. Y dice que el compartimento destinado para la atención del paciente debe tener como una altura mínimo de 1,60 de altura, 1,90 de ancho y 2,50 metros de largo.
Y en atención médica prehospitalaria debe haber una solicitud de atención médica prehospitalaria que se dará directamente del CRUM, en el cual el CRUM va a tener lo que es el C4, el cual va a enlazarte la llamada con el 911 y te enlazará para establecer los establecimientos para la atención, y que toda llamada de auxilio debe ser recibida por el CRUM, debe ser clasificada, registrada y se llevará a cabo a seguimiento correspondiente. El CRUM enviará al sitio de emergencia la ambulancia adecuada y disponible que se encuentre más cercana para brindar la atención lo más pronto posible, y el TAM es el responsable en atención en la ambulancia y en el cual se va a reportar los hallazgos clínicos en el caso, y en el cual va a haber un formato de atención médico hospitalaria que se llama FRAP, en el cual mencionó mi compañera Kareli que se deben anotar todos los datos, la hora de salida, la hora de llegada al arribo del paciente, el nombre del operador, el nombre de los socorristas que estuvieron en brindando auxilio, el nombre del personal a cargo de la ambulancia, los datos del paciente, la dirección, y en el cual se va a anotar todos los procedimientos, y en el cual marcan que también puede ser un documento legal, en el cual si llega a haber un caso es el documento que te va a llegar a amparar, y esos son los lineamientos que marca la norma 034, y menciona también las principales fallas que se han ocasionado, que es la deficiencia red de comunicación, la deficiente infraestructura, las unidades móviles y fijas con equipamientos deficientes, en el cual a veces no se cuentan con los principales, ¿cómo lo podría explicar? No se encuentran con monitores, no se encuentran con equipo, y la ausencia de programa de acreditación, en el cual va a haber una coordinación muy poca en los diferentes grupos. Y de ahí mi compañero David Ruiz va a mencionar los siguientes temas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para darle seguimiento y ya para terminar lo que es el tema, vamos a hablar de un tema bien importante que es acerca de las responsabilidades éticas del proveedor de atención prehospitalaria. Bien, si bien sabemos que nosotros como proveedores de atención prehospitalaria tenemos obligaciones legales, existen otro tipo de obligaciones que son las responsabilidades éticas. Y yo creo que estas responsabilidades éticas son o pueden llegar a ser más importantes hasta cierto punto que las responsabilidades legales, porque pues aquí estamos hablando de la persona, de nosotros como persona, como proveedor de atención, como unas personas leales que debemos de ser a nuestra profesión, y nosotros mismos también como proveedores. Bien, la definición que nos marca como ética nos dice, o más bien proviene del griego etikos, que significa carácter, y la moral proviene del vocablo griego, que significa mos, y que a su definición viene de la palabra costumbre. Bien, ¿por qué hago mención de la ética y la moral? Pues hago mención porque muchas veces llegamos a confundir lo que es la ética y lo que es la moral. Y dice, les voy a leer un pequeño fragmento que dice así. Dice, a menudo los términos ética y moral son confundidos y empleados como sinónimos. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre las dos palabras. Ética, como ya les mencioné, viene del griego, que significa ético, que quiere decir carácter, mientras que la moral proviene del vocablo griego mos, el cual significa una costumbre. En otras palabras, el comportamiento moral depende de una serie de costumbres establecidas por un grupo de individuos, mientras que el comportamiento ético es definido por un carácter de un individuo. Bien, poniendo ejemplos claros de lo que es ética y de lo que es moral, la ética o los ejemplos de éticas se refieren al respeto, a la responsabilidad, a la empatía y a la justicia, mientras que los ejemplos por parte de la moral
vienen de siempre decir la verdad, de no hacer trampas y de ser generosos y ser leales. Bien, dentro de nuestra profesión, también nos comenta que nosotros como proveedores de atención prehospitalaria debemos de poner nuestras propias conducciones o nuestras propias conductas de lo que es las reglas que debemos de seguir conforme a la ética. Bien, por ejemplo, nosotros cuando atendemos a un paciente, siempre pues, nos debemos de dirigir a él de una manera respetuosa, de ser empáticos con él, que bien sabemos que ellos por la propia enfermedad pues no la están pasando bien y que todavía lleguemos nosotros y que nos comportemos de una manera prepotente, una manera grosera, una manera pues que no debe de ser, pues no ayuda mucho, ni para el paciente, ni para, es más, nos puede llegar a meter en dificultades con los familiares. Aparte de que eso como profesionalmente no habla muy bien de nosotros. Entonces, por ejemplo, dentro de nosotros como proveedores de atención debemos poner también nuestras propias reglas, por ejemplo, de no venir con aliento alcohólico, de si llegase a ser así, pues por ética decir, oye, ¿sabes qué? No vengo en condiciones este, al 100% y por tal motivo pues no puedo laborar, pero pues bien sabemos perfectamente que esas circunstancias o esas situaciones difícilmente van a pasar en el sentido de que yo diga, ¿sabes qué? Vengo con aliento alcohólico, pues hazme paro, ¿no? Sabemos que no es así y que en muchas circunstancias, pues aunque lleguemos, dijera el mal dicho, el chiste es llegar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues esa es una falta de responsabilidad de nosotros como proveedores. Bien, también nos dice que la ética se lleva más o se va a ver también muchos factores en la atención hospitalaria, por ejemplo, en la interrupción del soporte vital, en el suicidio asistido por médicos, son temas todavía en los que nosotros tendríamos la duda de qué hacer, de si prestar la atención o no prestar la atención en estos casos, por ejemplo, que nos encontremos una persona que tenga una indicación de no reanimación, por ejemplo, y que nosotros lleguemos y no sepamos qué hacer, si la reanimo o no la reanimo, qué dice mi ética, qué dice mi moral, si está bien, si está mal. Entonces, ese es otro de los ejemplos que nosotros como proveedores pues nos vamos a enfrentar. Y bien, dentro ya por último, nos dice también que otro de nuestras responsabilidades como proveedores de atención es hacer un resumen, o en este caso un reporte, perdón, pero que este reporte diga la verdad. Hacer con este reporte que lo que nosotros le estamos haciendo al paciente sea real. ¿Por qué? Porque pues muchas veces sabemos que, por ejemplo, si yo veo al paciente que está respirando bien, que tiene buena coloración, digo, pues voy a decir que tiene una presión arterial de 120/80 y que sus signos vitales están normales, cuando probablemente no pueda ser así. Entonces, en cuestiones de ese tipo, pues ahí es donde viene el de decir la verdad y no decir mentiras. Entonces, siempre debemos de ser o decir la verdad en todas las cuestiones que en este caso conlleven. Y bueno, pues así finalizamos con este tema de aspectos médicos, legales y éticos. Somos el equipo número A.